aprovechamos porque si no sé si de aquí vamos a aprovechar un momentito. Claro, es que vamos a grabar esto por más. Sí. Pero intentar seguir Todavía no. Ya. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y bienvenidas a esta reunión que va un poco en paralelo al Día de la Mujer. 8 de marzo, no lo hemos podido hacer el mismo día, pero en el que queremos hablar de corazón y mujer. Hombres y mujeres tenemos corazón, ¿no? Eso no tenemos duda. Pero vamos a hablar también de ciencia y de prevención. Claro, cuando hablamos de prevención, prevención de la enfermedad cardiovascular, pero la enfermedad cardiovascular es como una cosa de hombres, ¿no? Esto es lo que más o menos todo el mundo, los infartos, estas cosas, parecen una cosa de hombres. Una cosa que quería, vamos a hacer un poco interactivo esto, ¿no? Va a ser, vamos a tener una conferencia, vamos a tener un diálogo, pero yo creo que participemos. A ver, ¿cuántas mujeres han recibido invitación o saben que hay que hacerse screening para el cáncer de mama? Todas. ¿Cuántas mujeres han recibido invitación o saben que hay que hacer un screening para el riesgo de enfermedad cardiovascular? Ninguna. ¿Sabéis cuántas mujeres murieron en el año 2024 de cáncer de mama? 6.500. ¿Sabéis cuántas mujeres murieron de enfermedades cardiovasculares? 60.000. Uno de los motivos por el que han muerto 6.500 mujeres, que son muchísimas, es porque se hacen programas de screening y todo el mundo sabe, todas las mujeres saben que es un riesgo muy importante, que hay que vigilarlo y que hay que hacer a partir de una edad estudios periódicos. Sorprendentemente, para la enfermedad que más mujeres mata en el mundo, no se hace esto. ¿Por qué? ¿Alguna sabía estos datos? Bueno, igual habrá alguna ilustrada. ¿Alguna ha recibido alguna vez esta información en el colegio, en la universidad, en los centros de salud? ¿Por qué? Esto hace que en nuestras mentes esté un poco el tema de la enfermedad cardiovascular sea un problema de hombres y no de mujeres, pero no es cierto. Cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, podemos hablar de diferencias biológicas. Hombres y mujeres tenemos obvias diferencias, genes, en hormonas, etc. Y hay un aspecto que se llama género, que son las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero que no son biológicas, que no son inmutables, que tienen que ver con las costumbres, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los hábitos sociales. Muchas veces estas diferencias que hay entre hombres y mujeres tienen que ver con las diferencias biológicas, que las hay y las vamos a oír, pero muchas veces tienen que ver con el género. Entonces, un aspecto importante que empieza ya desde este primer momento es de la información, de la educación.
Y la educación empieza en los colegios, en las escuelas. Y esto no llega. Por tanto, hoy nos vamos a centrar, como decía antes, siguiendo un poco el Día de la Mujer, no solo de la mujer desde la perspectiva biológica, sino desde la perspectiva de género. ¿Por qué la primera causa de muerte en el mundo y la primera causa de muerte en España? Y fijaos, tenía una buena noticia, pero vaya qué sorpresa, esa buena noticia está restringida a los hombres. En España, la primera causa de mortalidad desde el año pasado ya no es la enfermedad cardiovascular, es el cáncer, todos los cánceres. Pero esto solo ha ocurrido para los hombres. En España todavía el primer asesino de mujeres es la enfermedad cardiovascular. Entonces estamos avanzando, ¿eh? Estamos avanzando entre hombres y mujeres, pero curiosamente estamos avanzando más en hombres que en mujeres. Probablemente no sea por un problema biológico, porque por ejemplo la arteriosclerosis, las mujeres, por los estrógenos, etcétera, están protegidas o más protegidas hasta la menopausia. Por tanto, lo que vamos a hablar hoy es un poco de cuáles son estos aspectos diferenciales del corazón de la mujer, cuáles son los aspectos diferenciales de la enfermedad del corazón en la mujer y cuáles son, si los hay, los aspectos diferenciales de la investigación y de la traslación de la investigación a la práctica clínica para prevenir y para tratar la enfermedad cardiovascular en la mujer. Ahora que os he dicho las cifras, os daréis cuenta de la relevancia que tiene esto. Esto es mucho más importante de lo que probablemente la mayor parte de las mujeres tienen en la cabeza. Pero es que es mucho más importante de lo que probablemente la mayoría de los profesionales sanitarios tienen en la cabeza. ¿Por qué? Porque habitualmente ni se menciona en las facultades. Por tanto, voy a dar paso ya a la primera ponente, a Ana García Álvarez, es jefa de servicio. Bueno, todas nuestras ponentes son investigadoras aquí en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y además tienen otras posiciones. Ana en concreto viene de Barcelona, es la jefe de servicio del Hospital Clínic de Barcelona, una de las referencias nacionales e internacionales de la cardiología y de la atención cardiovascular en España. Y ella nos va a alumbrar un poco más en estos aspectos que hemos hablado de las diferencias en el corazón y en la enfermedad de mujeres y hombres. Y después haremos un diálogo con otras investigadoras y trabajadoras también aquí en el CENIC y en otros centros para un poco expandir. Sí que me gustaría, esta primera parte vamos a escuchar a Ana con atención, pero sí que me gustaría que participarais activamente, que hagáis preguntas, que interrumpáis, que hagáis comentarios. Aunque normalmente lo hacemos como diálogo, etcétera, sentíos libres, aquí estamos medio en familia, para participar y interactuar con nuestras estrellas invitadas. De acuerdo, pues nada, sin más dilación, me paso a Ana. Muchas gracias por la introducción, Héctor, y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento, estamos en familia, como dice Héctor, y es un poco para abrir algunos conceptos antes de lo que es la mesa redonda, ¿verdad? Muy bien, comenzamos con un aspecto general, ¿verdad? Es que las enfermedades cardiovasculares, aquí por algún motivo no pasan las diapos, no sé si se puede arreglar, pero bueno, si no me iré girando. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en el mundo, ¿vale? Y esto ocurre tanto en los países de muchos recursos, como los de medianos, como los de pequeños recursos. Es decir, que aquellos no pasan aquí, no puedo ver.
Sí, o sea, yo puedo pasar las diapos aquí, pero no puedo ver aquí las diapos. Espera, igual, no sé. Bueno, en los países de menos recursos, realmente como estamos adquiriendo hábitos cada vez más parecidos a los que tenemos en entornos como el nuestro, realmente el problema es que están aumentando las enfermedades cardiovasculares, mientras que otras enfermedades como las infecciosas se están controlando mejor. Y la perspectiva no es buena, como Héctor también conoce muy bien, que él está en diferentes planes estratégicos y demás a nivel mundial, pues la perspectiva, digamos, de crecimiento de las enfermedades cardiovasculares es, como veis en esta diapositiva, hacia el alza. En todas ellas, las más importantes pues son la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca o el ictus, la enfermedad cardiovascular, el cerebrovascular. No sé por qué no pasan. A mí ahora sí que las veo yo aquí, pero no allí. Sí, no, porque no. Vale, ahora ya mejora esto. Perfecto, muchas gracias. Fenomenal. Muy bien, entonces tenemos buenas noticias y es que están apareciendo múltiples innovaciones en el área cardiovascular. Cada vez tenemos técnicas de imagen más precisas para ver el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos alternativas terapéuticas pues mejores, más pequeñas, marcapasos más micro. Tenemos incluso válvulas que podemos colocar dentro del corazón sin hacer una esternotomía, sin tener que abrir. Tenemos incluso corazones artificiales, asistencias ventriculares, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que fijaros aquí en esta gráfica, esto supone un coste para el sistema sociosanitario impresionante. Eh, ¿Y dónde tenemos que en realidad enfocarnos? Desde un punto de vista de salud de nuestra sociedad y desde un punto de vista también de sostenibilidad del sistema sanitario, en la prevención. ¿Vale? Es mucho mejor prevenir que realmente intentar tratar con alternativas súper complejas y costosas cuando la enfermedad ya está presente. Muy bien, pues prevenir en cardiología no es complicado porque tenemos muy bien identificados muchos de los factores de riesgo, ¿verdad?, que se van a asociar con las enfermedades cardiovasculares. Los más importantes y que seguro que conocéis son estos 8 que aparecen aquí, según la American Heart Association, que son la dieta, ¿verdad?, comer sano, el ejercicio, evitar el azúcar en la sangre, controlar el peso, la obesidad, controlar los lípidos, el colesterol fundamentalmente, la presión arterial, no fumar y ahora recientemente se ha incorporado el intentar descansar bien, el sueño. Además, hay otros factores de riesgo que, si bien no se incluyen en estos 8 esenciales, cada vez van cobrando más importancia, como puede ser factores psicosociales, como puede ser la contaminación u otros como el bajo peso al nacimiento. Pero además hay otros factores de riesgo que son muy propios de la mujer y que quizá hasta ahora le prestamos menos atención. Estos son la diabetes gestacional, es decir, haber tenido el azúcar alta durante el embarazo, la hipertensión durante el embarazo o el haber tenido un niño antes de la fecha de término, es decir, el parto pretérmino. Estos son factores de riesgo relevantes durante el embarazo, pero que muy habitualmente la persona luego tiene al bebé y ya nunca más se vuelve a mirar. Pues no, estas mujeres deberían tener un seguimiento más cercano que otras mujeres. Otros factores de riesgo propios de la mujer. La menopausia, ¿vale? Realmente es un momento en el cual aumentan muchísimo las enfermedades cardiovasculares. La menarquia muy temprana o tardía, según para qué enfermedades. Los anticonceptivos o el ovario poliquístico.
Pero además hay otros factores, ¿vale? Que no están relacionados tanto con el ciclo menstrual o el embarazo, pero que son relevantes, como el tratamiento del cáncer de mama, que es el que es más característico, ¿verdad?, de la mujer, enfermedades autoinmunes que son también más prevalentes en la mujer, o la ansiedad y el estrés, que también a nivel de prevalencia es más alta en la mujer. Pues bien, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y por eso me alegro de que a muchas pues os interese este tema y a muchos que habéis venido también. Muy bien, pues resulta que hay unas diferencias que debemos conocer biológicas y otras de las que hablaremos después de género. Es decir, las enfermedades cardiovasculares afectan tanto al hombre de la mujer como a la mujer, pero es verdad que con algunas diferencias. Algunas diferencias biológicas, que en la mujer claramente el riesgo se dispara en la menopausia, después de la menopausia, ¿vale? Porque dejamos de estar protegidas por los estrógenos. Cuando la mujer se presenta con una enfermedad cardiovascular, suele ser por tanto más mayor y asociada a más comorbilidad. Y esto, como podéis imaginaros, pues va también a influir, ¿verdad?, en el tipo de manejo y en el pronóstico. La enfermedad también puede ser diferente. Por ejemplo, en la mujer hay más afectación microvascular de las arterias más pequeñitas del corazón que de las arterias más grandes, epicárdicas, ¿vale? Es más frecuente la enfermedad microvascular en la mujer. Y es más frecuente también la insuficiencia cardíaca con función preservada. ¿Qué quiere decir? Que el corazón sí que tiene una contractilidad normal, pero es un corazón más rígido, ¿eh? Y eso hace que comiencen los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero al ojo no lo ves que funcione menos. Pero si haces técnicas más precisas para mirar la restricción, se ve que ese corazón es más restrictivo. Tiene más repercusión la diabetes y el tabaquismo en la mujer. Es muy habitual cuando vemos pues en el servicio mujeres que vienen con un infarto, por ejemplo, antes de la menopausia, es muy habitual que tengan diabetes, prediabetes o fumadoras, ¿vale? Realmente son factores de riesgo súper importantes en la mujer. Además de estas diferencias biológicas, hay otras barreras y sesgos que dependen más del género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema? Uno, yo diría que un primer capítulo es la consulta tardía. Este es digamos, eslogan que tenían en la revista, en la Sociedad Europea de Cardiología, ¿vale? De un estudio que se hizo en la que las mujeres llaman a la ambulancia enseguida si ven al hombre, a su marido, llevarse las manos al pecho, pero no llaman por ellas mismas. ¿Por qué? Por varios motivos. Una, porque muchas veces hay una percepción por parte de la mujer de que esto no debe ser cardiovascular. Esto, un infarto, yo, una mujer, no, debe ser otra cosa. ¿Será que he trabajado mucho, he levantado pesos, pero no piensan en que puedan padecer una enfermedad cardiovascular? Luego los síntomas que pongo aquí atípicos, que es un término que cada vez es menos recomendable, pero que hasta ahora los llamábamos atípicos porque no eran los típicos que se describían en los libros, ¿no? Entonces el infarto es un dolor opresivo aquí, como que te está aplastando un camión. Pues bueno, la mujer lo puede sufrir de una manera distinta, en forma de sensación de falta de aire, sensación de malestar como a nivel del estómago, ¿vale? Y poco a poco vamos sabiendo más de esto y poder describir con mucho más criterios los síntomas cardiovasculares en la mujer. ¿Por qué también pueden tardar en consultar? Pues porque tienen responsabilidades. En ese momento en el que ella nota algo, pues están los niños, tal, la persona mayor a la que está cuidando y entonces primero voy a resolver todo esto antes de llamar a la ambulancia, ¿no?
Diferente manejo. Obviamente todo está relacionado. La mujer hemos dicho que primero que ha sido menos estudiada, segundo que los síntomas son a veces más difíciles de entender y tercero que suelen ser más mayores y con mayor comorbilidad. Y por tanto, también vemos un manejo menos intervencionista de la mujer, ¿no? Un manejo más conservador, menor seguimiento por ambas partes. A veces la sensación de que no ha sido tan grave y probablemente no necesita un seguimiento tan estricto, o bien porque la mujer, por otras obligaciones domésticas y demás, pues pierde el seguimiento, menor titulación de fármacos, mayor abandono de los programas de rehabilitación. Muchas veces por tantas responsabilidades y demás, la mujer deja de acudir a las sesiones de rehabilitación. Porque a veces consideramos que el riesgo es menor al ser una mujer, porque las escalas en general se han hecho con población mayoritariamente masculina, y también la sensación a veces por parte de los médicos de que son personas más frágiles, ¿no? A veces pues mujeres más mayores, con bajo peso, pues se considera que si se hace una actitud intervencionista o tratamientos a dosis altas, pues esto podría ser perjudicial. Todo esto, hay muchas dudas al respecto y se actúa con estas impresiones. ¿Por qué? Porque hay menos representación de las mujeres en los ensayos clínicos y, por tanto, menos evidencia científica. Sabemos menos. Otra diferencia relevante es que tienen peor pronóstico. ¿Y por qué? Bueno, aquí intervienen otra vez muchos aspectos, ¿no? Diferencias biológicas que hemos comentado, pues que posiblemente pues, afectan a personas, mujeres más mayores, mayor comorbilidad, por tanto el manejo también se hace distinto, han consultado más tarde, fijaros que en un infarto, si la persona consulta muy tarde, es que ya no hay mucho que hacer, es verdad. O sea, no tiene sentido hacer un cateterismo si han pasado ya 12 horas desde el inicio de los síntomas, porque no podremos tratar al corazón, no podremos protegerlo. Y luego otros factores como la ansiedad y depresión, que son más frecuentes en la mujer y que cada vez se va teniendo más evidencia del impacto que tiene a nivel pronóstico. Así que, como bien se resume en este trabajo en el Lancet, pues estamos hablando de diferencias asociadas al sexo, diferencias asociados al género y, por supuesto, los factores de riesgo que afectan a ambos géneros, que afectan a todos, ¿no? Vale, pero ahora estamos aquí para avanzar, ¿verdad? Para avanzar en la salud cardiovascular y en la prevención cardiovascular. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, educación y concienciación, como estos actos que estamos haciendo, actos en instituciones sanitarias, en centros de investigación, en sociedades científicas, en medios de comunicación. Y esto lo podemos hacer todos, nosotros desde aquí, desde los hospitales, pero también vosotros y vosotras, dando difusión a todo esto para que llegue a cuantas más mujeres mejor. Desde la sociedad, las sociedades científicas, concretamente la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología, se han hecho muchas cosas. Veis aquí, ¿no? Con motivo del día también de la mujer, pues esto ya lleva años haciéndose realmente, pues eso, carteles específicos para que llamen al 112, ¿no? A emergencias en caso de dolor en el pecho o muchas iniciativas desde la Sociedad Europea para enfatizar sobre la importancia de la prevención cardiovascular en la mujer. Incluso, fijaros, trabajos en los que realmente cada vez se incluye más la perspectiva de género, ¿no? Cómo ocurre esto, cómo diferentes factores ocurren en el hombre y en la mujer. Es el ejemplo, por ejemplo, de la hipertensión arterial, ¿no? Este es un
un statement, ¿no?, científico de consenso de la sociedad europea, hablando de todos los factores y cómo debemos tratarlo que afectan a la hipertensión arterial en la mujer, pues desde la infancia, el embarazo, menopausia y posterior. Y algo que es fundamental, ¿no?, y es empezar a prevenir desde cuanto antes mejor, ¿verdad? Veo aquí muchas caras muy jóvenes, ¿no? Pues es el momento de cuidarse, ¿no? Cuidarse con alimentación, con ejercicio, conociendo los factores de riesgo, ¿vale? E incluso, pues, en las escuelas, ¿no? Los niños, ¿vale? Que además de estudiar todas las materias que estudian, que son súper importantes, que estudien también, ¿no? Hábitos de vida saludable, prevención. ¿Vale? En el CENIC hemos hecho muchas cosas. Sabéis que es una de las líneas fundamentales, ¿no?, en el CENIC, liderada desde hace muchos años por el doctor Valentí Fuster, también ahora el doctor Borja Ibáñez, que es qué podemos hacer para detectar la enfermedad en las fases más precoces y evitar, por tanto, que se manifieste en forma de eventos. Y así se están haciendo muchos estudios. El más conocido es el PESA, ¿vale?, que son más de 4.000 personas aparentemente sanas que se han estudiado mediante ecografía de los vasos y diferentes cuestionarios, y se ha visto que un porcentaje muy grande, estamos hablando del 50% de los hombres, pero también de un tercio de las mujeres, entre 40 y 55 años, ya tienen enfermedad cardiovascular establecida en los vasos sanguíneos. Fijaros lo importante que es. Y ahora ya finalizo para dar tiempo a la mesa redonda, que creo que es lo más interesante, con 4 mensajes, ¿no?, para llevar a casa. A pesar de los avances, la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de mortalidad en la mujer. Además de los factores de riesgo clásicos que conocemos bien, existen otros factores específicos de la mujer, fundamentalmente relacionadas con las hormonas, el embarazo o la menopausia. La mujer, por diferentes factores, continúa siendo infratratada, infradiagnosticada e infrarrepresentada en el área cardiovascular, y la educación, la concienciación y la prevención son fundamentales. Así que muchas gracias y cuidaros mucho. Ana, estás diciendo que las mujeres están infrarrepresentadas, infratratadas, etcétera. Estamos en febrero de 2026. ¿Estás hablando de ahora o del pasado? Estoy hablando de ahora, pero hemos mejorado. O sea, realmente todo este esfuerzo que se está haciendo, yo creo que está, ¿no?, recibiendo su fruto, pero todavía es así. Febrero de 2026. Probablemente, ¿alguien ha visto la película de Barbra Streisand? Probablemente sean los veteranillos ya como yo, que se llamaba Yentl. Yentl era una judía que quería estudiar el Talmud y no podía porque era mujer, con lo cual se disfrazó de hombre y se hizo un poco empalagosilla, pero vamos, era la historia. De hecho, es la historia de una novela, Isaac Bashevis Singer, un escritor judío que fue premio Nobel. Y en ella básicamente lo que contaba es eso, una mujer que se disfraza de hombre para poder hacer lo mismo que podían hacer los hombres, que en este caso era estudiar el Talmud. Esto lo digo porque febrero de 2026, todo lo que ha contado Ana. En 1991, Julio, va a hacer en 4 meses 35 años, se describió en una editorial en el New England Journal of Medicine, que es la revista más importante que hay en medicina, lo que se llamaba el síndrome de Yentl. Entonces se denunciaba, a través de 2 estudios que publicaban, que en Estados Unidos, en 2 estados, la probabilidad de que las mujeres se les hiciera cateterismo o se les tratara con angioplastia o cirugía de bypass era casi 3 veces menor que en los hombres. Y en otro ensayo clínico en pacientes con insuficiencia cardíaca,
que la primera causa es enfermedad coronaria, las mujeres tenían básicamente otra vez 3 veces menos posibilidad de que se buscara esa enfermedad coronaria o que se arreglara para hacer. Y en esa editorial, la doctora Kinley hizo una denuncia, básicamente es una denuncia. Estamos hablando de julio de 1991. Ana, en febrero de 2026, está denunciando lo mismo, está diciendo que hemos mejorado algo, pero que todavía tenemos mucho que hacer. Vamos, si os parece, a la mesa y vamos a hablar un poquillo de ellos. Pasa por ahí. Una cosa. Levantad la mano los que habéis aprendido algo nuevo. Hasta yo he aprendido cosas nuevas. Y levantad la mano los que os has sorprendido, y es que seguro que todos hemos aprendido algo, pero los que os has sorprendido, os ha chocado algo de lo que habéis oído, que no os esperabais. Fijaros, es que esto es muy importante. Bueno, pues vamos a hacer, y de nuevo ya os invito a participar aquí en este diálogo. Entonces, en este diálogo tenemos para hablar con nosotros a la doctora Ana de Besa, cardióloga, es jefa del grupo de enfermedades cardiometabólicas y de imagen avanzada, una de las que trabaja en alguno de los trabajos y de las imágenes que ha mostrado Ana en el estudio PESA, por ejemplo, y la doctora Alessia Ferrarini, que es investigadora del CENIC. Ella no es cardióloga, no es clínica, sino que trabaja en algo más básico, en concreto es responsable del área de metabolómica. Y nos falta una participante que es María Rubini, que era otra cardióloga que tenía que venir de Valencia. Además me encanta que venga porque viene con su bebecito de 6 meses. Estuvimos el otro día en Niza, es una gozada a ver cómo concilia y viene, pero lamentablemente se ha puesto mal a ella, no el niño, y no ha podido venir. Pero bueno, yo creo que vamos a tener un diálogo realmente interesante. Como os digo, animaos a hablar, interrumpir, hacer preguntas, tendremos momento para eso. Vamos a empezar con Alessia. Alessia, claro, Ana lo ha contado como cardióloga desde una perspectiva clínica, etcétera, pero al final o al principio de todo está la evidencia, ¿no? Tú llevas el área de metabolómica, que probablemente suene a algo como muy raro al público, y es algo muy raro, pero básicamente analizan todos los metabolitos que hay pues, en la sangre o donde analicen, etcétera. Entonces, una primera pregunta, ¿somos realmente hombres y mujeres diferentes cuando hacéis análisis así de cosas muy, muy básicas del metabolismo? Sí, totalmente. Vale. Las diferencias no solo se basan en la más evidente, la morfología, en los caracteres sexuales o los genes, sino lo que vemos nosotros son estas diferencias en lo que estudiamos, que son estos metabolitos, estas moléculas pequeñas que son responsables de todo lo que nos ocurre en nuestros organismos. También estudiamos los lípidos, más complejo, más allá del colesterol bueno o malo que todos conocemos de alguna manera, y sí que estamos viendo diferencias y son muy sorprendentes. Por ejemplo, hemos estudiado también un grupo de individuos asintomáticos que parecen sanos del estudio PESA. Y bueno, hemos visto que los cambios en hombres y en mujeres al nivel de estos lípidos, estas moléculas pequeñas que nos dan informaciones sobre cómo reaccionamos en base a la patología, nuestra salud, son completamente opuestos. Es decir, tenemos clases que suben en las mujeres o disminuyen en los hombres. Y de ahí creo que es muy importante estos datos porque nos refleja la necesidad también en la investigación básica, en la investigación primaria, de diferenciar y segregar los resultados por sexo. Es decir, dividir y hacer análisis diferenciales en hombres y en mujeres, porque cuando lo juntamos todos, estas diferencias se pueden diluir y no la vamos a poder apreciar, y estas diferencias a lo mejor son las que nos van a
poder explicar, nos ayudan a explicar lo que está pasando, las bases del desarrollo de estas patologías cardiovasculares y son muy relevantes. Aquí quería ir yo. Claro, el principio del conocimiento, de los mecanismos, etcétera, empieza con modelos, no necesariamente con personas o con animales. A veces empezamos con modelos celulares o con animales pequeñinos, ¿no? Con ratones, con ratas, con conejos. ¿Se hace realmente, digamos, la investigación tradicional que se hace equitativamente entre animales macho, animales hembra, células masculinas y células femeninas? Yo creo que estamos ahora empezando a hacerlo. Empezando 2026, estamos empezando a darnos cuenta de que las células masculinas y femeninas son distintas, que reaccionan distintas y los animales También. también. Y estamos Sí. empezando a hacer Sí, la base del experimentos. conocimiento a considerar el sexo. Sí, bueno, también porque esto creo que está ayudando muchísimo la Unión Europea porque ha hecho muchísimo hincapié en todos los estudios, en tener una representación igual de hombres y mujeres o de hembras y machos o de diferentes tipologías de experimento para poder estudiar más en específico estas diferencias. Un inciso que quería hacer en este estudio que estamos realizando, tenemos unos 400 hombres de los 4.000 que tenemos que se han seleccionado para intentar ver más las diferencias. Y tanto por lo que nos decía Ana de que las mujeres están más o menos protegidas hasta la menopausia, solo tenemos 70 mujeres. Y entonces esto también nos dice que tenemos que ampliar estos estudios porque no es lo mismo poder ver unas diferencias en una población muy grande que en una población pequeñita, porque los cambios tienen que ser robustos, tienen que ser reales y esto es muy importante y de ahí va todo este esfuerzo que estamos haciendo aquí en CENI, que la Unión Europea está haciendo para tener representaciones de mujeres, y no solo mujeres, sino en estudios muy básicos de todo lo que es el sexo femenino y, bueno, luego nos meteremos en el género también, pero de las diferencias. Entonces, esto es fundamental. El elegir un modelo solo para extrapolar sería género, ¿no? Es una decisión que no está basada en la biología. También probablemente esté basada en el coste, porque sale más caro También duplicar los estudios. Y luego es un poco más complejo porque, claro, las mujeres antes de la menopausia tienen un ciclo que es verdad, y las hormonas y el momento del ciclo afecta a los procesos biológicos, pero es una complejidad que necesitamos reflejar porque somos el 50% de la población. Entonces, esto necesitamos reflejarlo, necesitamos estudiarlo y también siempre pensamos que las hormonas y las diferencias sexuales afectan mucho a la mujer, son más complejas, pero os puedo decir que en experimentos de ratones también las hormonas masculinas influencian el comportamiento, el metabolismo y los procesos biológicos en los ratones, por ejemplo, machos. Es decir, también cuando los ratones, por ejemplo, están en grupos entre ellos, pueden tener diferencias biológicas. Entonces, claro, estamos acostumbrados a pensar que las mujeres y los animales hembras están más complejos por esta fluctuación hormonal, pero a lo mejor no tanto. Ana Devesa. Vemos esto también en la investigación epidemiológica, los datos que hemos visto ahora sobre enfermedad, etcétera. Las mujeres están igual bien representadas y en la investigación clínica, cuando analizamos estas cosas que ha comentado Ana de cardiopatía isquémica, infartos, insuficiencia cardíaca, ¿tenemos la misma proporción de mujeres o no incluidas en los estudios? ¿O qué situación tenemos? Yo quiero darle el punto de vista optimista que ha dicho Ana, y es que estamos mejorando.
pero efectivamente no los tenemos. Las mujeres están infrarrepresentadas en la mayoría de estudios clínicos. Se están haciendo cada vez más esfuerzos porque todos estos estudios incluyan una proporción igual, porque como dice Alesia, si no es imposible obtener una muestra representativa y por tanto obtener unos resultados que nos digan de verdad cuál es el proceso en la mujer. Después también tenemos el proceso en la mujer en diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque como ha ido comentando Ana, no es lo mismo la fase adolescencia, después embarazo, que después de la menopausia, que hay unos cambios muy importantes. Entonces, probablemente en la mujer no solamente tenemos que estudiar en un momento puntual de la vida, ya que esto es muy variable a lo largo de las diferentes etapas. Los factores de riesgo, además, afectan de forma distinta a mujeres y a hombres. Como creo que hay una idea general de que estamos protegidas las mujeres por eso, porque hasta la menopausia hay cierta protección y sin embargo se sabe que, por ejemplo, tener diabetes tiene un impacto cardiovascular mucho mayor en la mujer que lo tiene en el hombre, ¿no? Y esto a veces yo creo que hay una sensación de no pasa nada porque estamos protegidas frente a las enfermedades. El tabaquismo, que creo que recientemente es además más frecuente en mujeres jóvenes que en hombres actualmente y tiene un impacto mucho mayor en la mujer que en el hombre en cuanto a riesgo cardiovascular. Entonces, es verdad que, como habéis comentado, Héctor y Ana, que hay mucha conciencia del cáncer de mama, etcétera, y está fenomenal, pero hay muchos factores de riesgo que son comunes y que deberíamos tener esa misma conciencia y ese mismo enfoque en prevención. Y hablamos de la población general, pero hablamos también quizá de los sanitarios, ¿no? De tener más conciencia de esta prevención y de los diferentes efectos en las mujeres, en la clínica en general. No. Cuando nosotros vemos a un paciente, normalmente hacemos una historia clínica, es decir, apuntamos en cardiología hay casi pues, edad, sexo, factores de riesgo cardiovasculares. Normalmente nosotros estimamos el riesgo por los factores de riesgo que ya conocéis. ¿Cuáles son factores de riesgo para tener enfermedad del corazón? Venga. Hipertensión, diabetes, colesterol y tabaco. Y esto es lo que ponemos, ¿no? O sea, nosotros ponemos en la historia clínica, tiene factores de riesgo, 1, 2, 3, 4, etcétera, pero acabamos de oír que hay unos factores de riesgo específicos de las mujeres, ¿no? Los problemas del embarazo, el tratamiento de cáncer, la enfermedad autoinmune, etcétera. En vuestras historias clínicas, no en las vuestras específicas, pero en tu servicio, etcétera, ¿se ponen de rutina? Yo creo que no. Los scores de riesgo, es decir, las herramientas que utilizamos para calcular el riesgo de una persona y decidir si hay que empezar un tratamiento, etcétera, ¿incorporan estos factores de riesgo de las mujeres? No lo hacen y sabemos que hay muchos que tienen una influencia mayor que los que conocemos actualmente. No, fijaros en dónde estamos. Estamos hablando de los profesionales, de las superexpertas, etcétera, incluidas doctoras. Bueno, es un tema que todavía se sabe, pero no ha entrado. Se sabe y está denunciado desde hace muchos años, pero seguimos aquí todavía en 2026 avisando porque es un tema. Ay, sí. La pregunta yo. ¿Por qué? Oyentes llama la atención que se sepa desde hace tiempo y no se haya intervenido, no se haya cambiado la práctica clínica para ponerle solución a eso. De tener una explicación más profunda de la que a mí se me pueda ocurrir. Especular, venga, hablar. Bueno, yo creo que estamos avanzando, pero todavía la evidencia, aunque es real, se basa en estudios más bien pequeños, ¿no? Observacionales. Y entonces eso hace que desde las guías de práctica clínica, pues el nivel de evidencia de esto sí o sí ha de estar incorporado, pues no llega a ser la máxima.
pero se está avanzando y las últimas guías, por ejemplo, ¿no? de dislipemias, o sea, sí que te dicen, pues, si el, digamos, riesgo es intermedio, entonces mira estos otros factores que pueden estar también influyendo, ¿no? Y entre ellos aparecen algunos de los que hemos comentado, ¿no? Yo creo que conforme tengamos más evidencia robusta con perspectiva de género y específicamente estos factores, más se irán incorporando. Pero eso necesita una llamada primero a los pacientes que colaboran en todos estos ensayos, a las mujeres que participen, ¿vale? Y a toda la comunidad científica que investigue con esta perspectiva, ¿no? Mis compañeras son extremadamente bondadosas. Pero Factor cultural en los profesionales que justifique que se prolongue la forma de hacer habitual y se haga la vista gorda sobre una evidencia que probablemente yo creo que le falta poquito para alcanzar nivel de importante. Yo creo que seguro que hay una parte como la que usted está sugiriendo. Es verdad que a nivel de la medicina también está cambiando, ¿no? Y cada vez son más las mujeres y esto cambiará, espero. Pero sí, yo creo que está la parte de la evidencia científica y luego la parte un poco del sesgo este que hasta ahora ha prevalecido de que la mujer, pues, tenía un menor riesgo y que por tanto no hacía falta igual indagar tanto en lo que es una anamnesis, ¿no? dejarme que os sacuda un poquito aquí. ¿No es esto la pescadilla que se muele cola? No hacemos porque no tenemos evidencia y no tenemos evidencia porque no la buscamos. Os pongo un ejemplo. Esta es para las mujeres solo, levantar la mano las que alguna vez habéis tenido o tomado un medicamento? Todas. Una, cualquiera. Vale. Levantar la mano las que alguna vez habéis tenido un efecto secundario, que os ha sentado mal algún medicamento. ¿Cuántas? Vale. ¿Creéis que los medicamentos sientan peor a los hombres o a las mujeres? Bueno, sí, depende de la persona, pero globalmente entre hombres y mujeres, ¿que no? A las mujeres. Sí. ¿Cuántos medicamentos conocéis que haya dosis para hombres y para mujeres? Porque claro, resulta que hombres y mujeres somos distintos. No solo, y hay una diferencia básica esencial, las mujeres, incluso para la misma talla, tenéis mucho menos peso, pero no solo menos, la composición corporal es distinta, el metabolismo es distinto, la forma de funcionamiento es distinto. ¿Las evidencias de la investigación farmacológica se hacen con los mismos hombres y las mujeres? No. Se hacen normalmente, hay algunos fármacos que tienen poquitos, normalmente se hacen dosis que son para hombres de 75 kilos, etcétera, tal y cual, por lo cual no es nada extraño que las mujeres tengan más efectos secundarios. De nuevo, ¿esto es cultura, o esto es biología, o esto es negocio? No sé si puedo hacer una. Sí, por favor. Sí, muchísimas gracias por lo interesantísimo de toda la información que estáis aportando. Respecto a lo primero que comentó, que no hay screening para enfermedades cardiovasculares, pero no entiendo por qué, por ejemplo, para el cáncer de mama te llega una carta y tú la cumples. O sea que eso yo creo que es a nivel institucional y vosotros desde la práctica clínica hacer presión para que eso se haga, porque yo creo que si las mujeres somos más obedientes, yo creo que los hombres, y si nos dicen que tenemos que ir, yo me imagino, no habéis nombrado nada de antecedentes familiares, pero si yo voy a mi médico de familia y le digo, mi abuelo, mis tíos y mi madre tiene problemas cardiovasculares, pero yo no soy diabética, no fumo, no tengo tensión, no tengo tal, y te digo, bueno, pues no tienes ninguno de los factores normales, así es que no te voy a mandar al cardiólogo a que te haga un estudio porque cumples bien en todo, duermes bien, comes bien, haces todo bien, pues no, y sin embargo estamos diciendo que hay. Entonces yo no sé en cuánto es el paciente o las personas que no acudimos y en cuánto institucionalmente no se pide que, o se acepta que si solicitamos, vayamos.
Perdona, aprovecho una pregunta que me ha llamado la atención, lo que has comentado, Ana García, la doctora García. ¿Por qué la menopausia tardía es un factor de riesgo? La temprana la entiendo porque no estás protegido por estrógenos, pero la tardía no he entendido por qué. No sé si puedes explicarnos algo. Sí, no se conocen muchos datos y esto lo estamos viendo, de hecho, algunos resultados son de aquí del PESA, que estamos acabando de indagar bien, ¿no? Pero sí que parece que la menopausia tardía, muy tardía, también podría tener algunos efectos indeseables, ¿no? Bueno, fuera cardiovascular seguro y a nivel cardiovascular incluso también, pero bueno, no tenemos todavía una explicación clara. Fíjese que hemos empezado de las células o de los metabolismos, de las moléculas, de las células, de los animales, de los pacientes, de los ensayos clínicos, de los estudios farmacológicos, al sistema sanitario, a nosotros, hasta las autoridades. La realidad es que esta no se libra nada. Esto está ocurriendo a todos los niveles y esto está ocurriendo en febrero de 2026 a todos los niveles, desde los metabolitos hasta el sistema sanitario. Bueno, pues eso es lo que queremos hablar. Yo creo que esto hay que concienciar, hay que hablar y hay que empujarlos desde todos los lados. ¿Cuál es la fuerza más difícil de vencer? La de la inercia. Entonces, claro, hay una inercia, la pregunta que hacíais, que decir, Ana, ¿cuánto de esto oíste en la facultad? No digo yo la mía porque ya hace unos cuantos años que... No, justo, yo creo que esta es una pregunta muy importante porque a la pregunta previa, ¿por qué los profesionales sanitarios no están? ¿Es por inercia? ¿Es algo cultural? Es porque directamente en la Facultad de Medicina, y yo no hace tantísimo que terminé, no hay una mención a esto, ninguna. Como probablemente no la haya en la Facultad de Psicología, sin haber estudiado psicología, es decir, la perspectiva de género falta desde la base de todo esto, ¿no? Por eso estamos mejorando, pero tenemos problemas estructurales, tenemos problemas desde la propia educación. Y no sé, creo que lo has dicho tú, realmente la educación se empieza en los primeros años, en los colegios, en las escuelas, y nos falta ya desde ese primer momento que las chicas, las niñas, igual que los niños, pero las niñas reciban la educación y la información relevante. Y esta epidemia que tenemos del tabaquismo que se ha concentrado más en las chicas jóvenes y está creando un problema terrible de salud. Está empezando, porque esto ya empezó hace unos años, está empezando a crear unas consecuencias muy importantes y puede que tenga que ver con ese declinar que está habiendo en los hombres y ese declinar mucho más lentos que está habiendo en mujeres. Pero realmente es un problema que ocurre desde los niveles más básicos, de los niveles biológicos hasta los niveles más sistémicos. Por eso diferenciaba yo lo que es género y sexo. El otro punto, los factores antecedentes familiares. Bueno, quizás, no lo he dicho, pero quizás es la otra cosa que sí recogemos antecedentes, los 4 y los antecedentes familiares, porque es una forma de medir el riesgo genético que no tenemos. Realmente no hay análisis genéticos para la enfermedad coronaria, para otras, algunas en concreto, sí. Sin embargo, lo que sí sabemos es como no somos capaces de saber nuestros genes, nuestra predisposición a tener enfermedad coronaria, es algo que sepamos que si todos mis hermanos y hermanas o mis padres, etcétera, han tenido, tendré muchas papeletas en la lotería para que a mí me toque. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es llevar una actividad física, una dieta razonable, etcétera, etcétera. No sé si sabíais que hay un hecho dramático dentro de los autocuidados, es que dentro de la actividad física o el deporte, sobre todo, hay una caída dramática a partir de la adolescencia en mujeres y no en hombres. Esto es un tema, no sé exactamente por qué, no sé si tenéis idea, pero que ocurre y que además, bueno, acaba teniendo impactos en salud. No sé si lo conocíais o no,
este es un tema que sí, 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 sí. No lo conocía, pero sí que se conoce que los efectos del ejercicio son más, tienen un beneficio mayor las mujeres, con lo cual esto es todavía más serio. Es esto, con lo cual, fijaros que podría haber campañas, educación, etcétera, para facilitar. Y ahora voy a ir a una cosa que has dicho tú también, que me mosquea mucho y que espero que al público también le mosquee de esto. Pues yo quería comentar sobre los ejercicios. Aquí entramos más en el género, en las normas. Pues hemos hablado más, Sí. pero aquí sí que esta caída de ejercicio en las adolescentes tiene que ver o tiene una relación muy, muy cercana con todas las normas de género, es decir, que definen más o menos lo que es justo o que visto justo a los ojos de la sociedad es que para la mujer o para los hombres, es decir, la norma de comportamiento que tienen que hacer los hombres, que tienen que ser las mujeres, lo que es socialmente aceptado. Entonces, en este sentido, las mujeres tienen que tener una apariencia, un cuidado corporal específico, tienen que ser este concepto de la belleza, de la delgadez. Y entonces no se involucran tanto en el deporte, sobre todo en el deporte de fuerza o en el deporte más competitivo, por esto también. Y también no ocupan los espacios del colegio, de la cancha de fútbol, es decir, tienden a estar a los lados, a hacer otras actividades que la sociedad al final va enseñando que son más para las mujeres. Entonces vemos que las mujeres no se apuntan al deporte o ahora, como decía Ana, estamos viendo que está mejorando todo esto, pero seguimos sin apuntarnos al deporte, sin ir a la clase de educación física por varias razones. Y entonces, claro, esto al final nos lo llevamos a lo largo de la vida y tenemos muchísimas consecuencias a nivel cardiovascular, pero a nivel de salud en general, porque hacer deporte a un nivel normal es salud, es fundamental. El sedentarismo es el nuevo cigarrillo, dicen ahora, es brutal. Y aquí sí que intervienen mucho las diferencias de género y todo este conjunto de normas que tenemos. Ana, tú habías dicho que las mujeres no hacen rehabilitación cardíaca. ¿Por qué no hacen rehabilitación cardíaca? ¿Hay algo genético que les impida hacer rehabilitación cardíaca después de un infarto o con insuficiencia cardíaca? No, lo que he comentado yo, que es resultado de estudios de investigación y de observación también en nuestro propio servicio, es que abandonan más los programas de rehabilitación. ¿Por qué? Y esto suele ser porque te dicen que no les da la vida, que tienen que estar los niños, tal, la persona a la que cuidan y que no pueden venirse por la mañana a hacer La rehabilitación. casa, la compra, los niños, los enfermos, los suegros, no sé cuántos, todo esto es género. Entonces, uno de los aspectos que es muy importante es cuando hablamos de corazón y mujer de prevención, es que no solo es un problema biológico, es que es un problema de género, es un problema de la sociedad, es un problema de los sistemas. Claro, no pueden venir a la mañana, claro, porque ponemos la mañana, la rehabilitación por la mañana, porque no lo ponemos por las tardes, que igual a las mujeres les vendría mejor. Igual no está pensado en los pacientes o no está pensado en las mujeres tal como tenemos organizado el sistema. Esto te lo dejo ahí para sacar. Totalmente de acuerdo, pero los profesionales incluyen a muchas mujeres en el ámbito sanitario, la mayoría, y por la tarde también tienen dificultades para poder ofrecer esos programas, ¿no? O sea que, bueno, obviamente es un tema muy complejo, pero bueno, para darle vueltas y por eso estamos aquí, ¿no? Recuerdo hace 2 o 3 años, en una de las buenas prácticas que hay una estrategia de salud cardiovascular en España que tiene una línea de género bastante potente y hay una especie de concurso de buenas prácticas y recuerdo que uno de los primeros concursos fue un hospital que puso un programa de rehabilitación cardíaca que incluía por la tarde y que además incluía como una especie de guardería donde podías llevar niños, etcétera, y dispararon espectacularmente la participación femenina en la rehabilitación cardíaca.
Por tanto, yo creo que esto es un tema muy importante y es un tema que el sistema no está preparado para facilitar esa conciliación, ¿no? O sea, que hay un tema de género que es muy importante a todos los niveles. Ana, o Ana, cualquiera de las dos Anas. Has mencionado tú que hay, las mujeres tienen enfermedad coronaria, tienen enfermedad cerebrovascular. Curiosamente, los hombres suelen morir más de enfermedad del corazón, las mujeres más de enfermedad cerebrovascular, pero curiosamente a veces tienen hasta más síntomas, pero tienen menos obstrucción de las arterias importantes, ¿no? Tienen más afectación de los pequeños vasos, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene eso? El problema es que esto se conoce como enfermedad microvascular, ¿no? Y es algo que es mucho menos evidente en los estudios habituales que hacemos y es algo que tienes que buscar. Entonces, de hecho, hay varios estudios que han demostrado que a mujeres con dolor de pecho que mandábamos históricamente a casa porque decíamos es todo normal, con las nuevas técnicas y con las nuevas formas que estamos implementando, vemos que realmente tienen una patología y que es igual o más severa que la de la enfermedad obstructiva habitual que nosotros vemos, ¿no? Entonces, esto es un factor más que ha empeorado y que ha hecho que se infradiagnostique más a la mujer en cuanto a la patología cardiovascular. Se sabe que la enfermedad microvascular tiene un pronóstico, se empeora muchísimo el pronóstico, tanto en mujeres como en hombres, pero es muy frecuente en mujeres. Y esto todavía ha empeorado más. Y hay además factores más comunes que se están empezando a ver que tienen asociación con la enfermedad, con disfunción endotelial y con enfermedad microvascular. Por ejemplo, mujeres con migrañas, etcétera. Es decir, tenemos a lo mejor algún marcador para empezar a pensar en eso. Poco a poco hay más estudios que están intentando entender los mecanismos por los que estos funcionan, pero esto está empezando ahora y esto sí que está empezando ahora en 2026, completamente. Cuando es un problema mucho más frecuente Viene de en muchos hombres, años. ¿no? Bueno, no sé si... tenemos una... Sí, bueno, en principio daros las gracias por esta conferencia porque efectivamente el tema de la prevención yo creo que es la clave para evitar toda esa serie de muertes. Y yo quería comentar qué podemos hacer los pacientes, lo digo un poco desde mi parte personal, qué podemos hacer cuando solamente te dicen que sí, efectivamente el colesterol, a ver, a mí casual, yo tengo una enfermedad autoinmune desde hace 35 años. Nunca me dijeron nada, o sea, solo con los brotes y tal, me dio en un ojo, nadie dijo nada y casualmente pues a través del oftalmólogo hace 4 años me dijo que tenía arteriosclerosis, hace 4 años. Entonces me dijo, no, pues te tienen que poner el tratamiento de lo del colesterol, la tensión, que son los factores de mayor riesgo. Fenomenal. Entonces me mandaron al cardiólogo y me hizo una ecografía y me dijo, sí, pues nada, no pasa nada. Entonces, o sea, ¿qué podemos solicitar los pacientes para que realmente no lleguemos al ictus, no lleguemos a ese tipo de enfermedades? Porque tú llegas y dices, ya, pero usted me dice que cuide el colesterol y la tensión. Eso está medio controlado, entre comillas, por el medicamento. Y ya no hago más, o sea, nada más. Ahí se acaba todo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos pedir o qué podemos hacer los pacientes? Porque yo, por ejemplo, llevo 35 años y nunca me han llamado por un ensayo y nunca me han hecho nada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ya que el sistema está como está y eso es evidente y todos lo conocemos? ¿Qué podemos hacer para que eso no vaya más? ¿Qué podemos solicitar o qué podemos pedir? Bueno, muchas gracias. Realmente yo creo que la sociedad lo que necesita es personas así, ¿no? Que tengan interés y un deseo realmente proactivo, ¿no? Para participar. Yo te diría que, bueno, desde el CENIC, por ejemplo, tenemos muchas jornadas, intentamos a nivel de YouTube que comentaban antes y tal, intentar concienciar por los factores de riesgo, no solo los clásicos, sino todos los que vamos descubriendo, ¿no? Y aquí hemos investigado mucho en relación a factores igual menos conocidos, como
tema de alimentación, comer fuera de casa, tema de sueño, estamos también con tema también psicosocial, bueno, un poco para poder informar a toda la población de qué otras cosas podemos hacer. Y luego hay en marcha siempre iniciativas. Ahora tenemos una iniciativa, por ejemplo, que está abierta a todo aquel que quiera participar, que bueno, habría que ver cada caso porque son personas en principio han de ser, eso sí, sin antecedentes cardiovasculares, ¿no? Pero es un proyecto que se llama REACT y que está abierto y incluyendo ahora a personas. Y bueno, intentamos siempre que hay nuevos proyectos también abrir la puerta, ¿no? Para que las personas puedan participar y de esa manera pues también participan de forma proactiva, ¿no? En todo en el desarrollo del conocimiento. No sé si queréis añadir algo más. No, y que en cuanto a las enfermedades autoinmunes y las enfermedades relacionadas con esto, se está intentando, y de nuevo empezamos ahora, pero estamos intentando ampliar el estudio y en todas estas iniciativas, como dice Ana, se incluyen pacientes con estas enfermedades para poder indagar más en cómo es, cuáles son los mecanismos y cómo se puede optimizar la prevención. Este es uno de los factores, no es específico de las mujeres, pero es principal de las mujeres, que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, que son las enfermedades autoinmunes, que aumentan mucho el riesgo cardiovascular y que habitualmente no se incluyen en esa lista de factores de riesgo en nuestra perspectiva. Yo diría que los pacientes tienen voz y tienen una voz que se escucha. Antes decían, ¿por qué los profesionales lo decís? Yo creo que a veces escuchan más a los pacientes y a las asociaciones de pacientes que a nosotros. Quizás porque nosotros nos consideran que estamos protestando siempre, etcétera, que pedimos para nuestro propio interés. Pero se puede pedir. Entonces yo creo que es importante las iniciativas de abajo arriba, desde las pacientes, desde los pacientes, uno para avisar a los especialistas, reumatólogos, etcétera, para que tengan esa interacción con el sistema tradicional de trabajar en silos, de yo soy el especialista de esto y no me hablo con los otros, etcétera, no funciona. Somos personas y todo está interconectado. Entonces es importante que nosotros hablemos con los reumatólogos, que los reumatólogos hablen con nosotros, etcétera. Sí se puede hacer, digamos, información para que haya programas de educación, para que se vaya considerando más el riesgo cardiovascular dentro del ámbito reumatológico y viceversa, que nosotros lo vayamos considerando. Entonces se puede hacer, no digo que sea fácil, pero normalmente los grupos, las asociaciones de pacientes tienen bastante fuerza y se les escucha en los hospitales, se les escucha en el ministerio, se les escucha en las consejerías, con lo cual yo le animaría a que avanzara con eso. Supuestamente, no sé si tenemos que acabar a las 5, yo creo que nos podríamos quedar toda la tarde, pero no quiero acabar sin hacer una mención a algo que me parece que es extremadamente importante y que de alguna manera hemos tenido separado dentro de la atención cardiovascular, que es la salud mental. Antes decías que la actividad física, el ejercicio es salud, y uno de los motivos es porque la actividad física, el ejercicio previene previene la enfermedad cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero tiene otros muchos beneficios. Mejora el sueño, que es absolutamente importante, lo has mencionado tú, y mejora mucho la salud mental. ¿Cuál es, o no sé qué os parece, qué papel tenemos, si hemos mejorado o qué tenemos que hacer entre esa relación entre salud mental y enfermedad cardiovascular? Pues como decía Ana antes, la ansiedad, la depresión, familiaridad con este tipo de patología es un riesgo cardiovascular en las mujeres y entonces yo creo que muchas veces se confunde ese tipo de patología y la conexión que tienen con todo lo demás. Entonces lo primero, ir contestando un poco a la pregunta que hacía antes, es reconocerlo, hablarlo y intentar insistir cuando estamos con los profesionales de salud, pero también hablarlo entre los demás, porque el conocimiento es poder.
y no dejarlo pasar como si no fuera algo importante. Y aquí creo que también todos los hombres, los maridos, los compañeros, los amigos, los hermanos tienen un papel muy fuerte y muy relevante en este sentido. Es cuidar de la salud de todos y de las compañeras, de las mujeres, de la hermana y en este sentido. Pero no hay un cierto estigma, un cierto problema para hablar claramente de salud Sí. mental, de depresión, de ansiedad, porque además Sigue van a formar siendo- en San Benito. Y diría que este estigma es común en hombres y mujeres de manera diferente, pero todavía, aunque creo que se está hablando mucho, hay muchas iniciativas y creo que vamos ampliando nuestro conocimiento y nuestra relación con esto. Hay muchas iniciativas, muchas profesionales que están hablando de la salud mental y de la conexiones que tienen con las diferentes enfermedades cardiovasculares también. ¿Investigación, este es un tema candente o necesitamos trabajar más? Muchísimo. Necesitamos trabajar muchísimo en investigación y como sanitarios, porque yo creo que no hay conciencia de la importancia que tiene en este campo. Ana, en los servicios de cardiología, ¿este es un tema que lo tenemos bien manejado o tenemos que mejorar? Bueno, si te soy Cuéntanos, sincera, porque- nosotros llevamos varios años pidiendo a dirección del hospital que nos den un soporte de psicología para nuestros pacientes y no lo hemos conseguido todavía. La verdad es que es difícil, bueno, encontrar recursos para todo. Esto pensamos que es algo fundamental y así nosotros lo expresamos. Pero bueno, a veces pasan por delante muchos tratamientos súper costosos y todo esto que seguro que también salva muchas vidas, pero pasa por delante de aspectos muy relevantes como puede ser la prevención o la atención a nivel psicológico y mental, que es fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho para trabajar, toda la parte soporte social, mental, evitar la soledad. Muy bien, pues si no hay ninguna... Uy, a ver, eso nos queda aquí. Antes habéis dicho que unas 60.000 mujeres mueren por infartos anualmente. No por infartos. Por Bueno, enfermedad por enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo podemos saber nosotros si alguien le está dando algún accidente cardiovascular a estas mujeres, ya que los síntomas y signos que ellas tienen no son iguales que los que puedo llegar a tener yo? Yo creo que hay un problema, como ha comentado Ana, de falta de atención a los síntomas. O sea, no es que la mujer no tenga síntomas, es que a lo mejor no tiene la presión en el pecho que tenemos todos interiorizada como síntoma principal del infarto, pero sí que tiene falta de aire. Lo que pasa que, como decía Ana, espérate que bañe a los niños, los acueste y ahora pienso si de verdad esta falta de aire es algo importante, ¿no? Puede tener a lo mejor sudor, una sensación de malestar que no se define igual de bien o no se define igual que la presión torácica de los libros. Entonces, yo creo que hay dos cosas: reconocer que hay otros síntomas y sobre todo reconocer cuando se tienen los síntomas, comunicar cuando se tienen los síntomas y también, como decían, el papel de las personas que acompañan a estas mujeres de realmente tienes falta de aire, vamos a consultar, porque puede ser así. Sí, y bueno, y hay recordar el ictus, ¿no? Que en las mujeres también es muy frecuente y esto, una somnolencia que es inesperada, no poder mover una parte del cuerpo o que la boca se desvía, todo esto son síntomas que deben alertarnos de un potencial problema grave. Yo me voy a tener que ir porque se va mi tren. Pero os podéis quedar vosotros charlando. Ha No, yo sido un creo que auténtico terminamos. placer para mí. Termina solo una recomendación, un deseo, algo que dirías de todo esto, una conclusión, un deseo, una recomendación. ¿Cuál es el mensaje sí clave que deberíamos llevarnos? Yo diría la educación. Vosotros que sois jovencísimos, vuestros hijos que desde muy chiquititos conozcan y se cuiden, que realmente son enfermedades prevenibles
en su gran medida y que por tanto empecemos desde chiquitos a cuidarse en estos aspectos tan relevantes como es la alimentación, empezando por ahí, y el ejercicio y que eso pues nos va a ayudar toda la vida. Alesia. Yo creo que es fundamental concienciar. Es decir, vosotros ahora sabéis que las patologías cardiovasculares son la primera causa de muertes en mujeres. Esta información tiene que pasar a cuanto más personas posible porque desde los movimientos sociales al final se logran cambios muy grandes. Entonces, si todo al final somos conscientes de esto, este es el primer paso. Y luego no cerrarse a lo que conocemos, sino estar abierto a aprender, a ver diferencia, a explorar todo lo que os estamos contando ahora de cómo el género puede estar afectando en las enfermedades en general. Tener curiosidad para aprender cosas nuevas y criticar las cosas que antiguas también. Y prestar atención a estos síntomas, a todas estas cosas que hemos dicho, porque muchas veces pasan desapercibidas o hacemos que pasen desapercibidas por un conjunto de factores que ya hemos discutido aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias a vosotros, la audiencia, por vuestra participación, por vuestra atención, por quedaros hasta ahora. Y nada, nosotros seguiremos insistiendo. Ahora os toca a vosotras y a vosotros también exigir, pedir a vuestros compañeros, a vuestra familia, a profesores, profesionales, al sistema, exigir. Las cosas solas normalmente no avanzan. Tenemos que trabajar para que esto vaya mejorando. Igual que en el Prevecolor, el análisis de heces es muy fácil de hacer, o en el Prevecan, la mamografía, ¿habría una prueba que de alguna manera, con una prueba sencilla, no invasiva, fácil y tal, pudieras hacer un cribado y decir, oye, ahí no? No, es más complejo. Es considerablemente Eso más. puede ser uno de los motivos. De hecho, no se ha demostrado que un screening sistemático sea eficiente y coste efectivo. O sea, que Pero, claro, uno no puede tampoco se ha llegar hecho- al médico y decirle, oye, ¿por qué no haces? No, porque hay algunos que se pueden ver con eco, las coronarias, no sé, el eco se puede hacer relativamente fácil, pero claro, eso también tiene una logística, etcétera. Las coronarias no se pueden ver, algunas de las cosas del ritmo, etcétera. Entonces, no es tan sencillo, no. Pero estamos trabajando en esto, en buscar tipo de ensayos diferentes que no puedan predecir, decir, informar sobre este riesgo, también riesgos atípicos. Estas personas que no tienen síntomas y que tienen todos los factores de riesgo, estrellar, el colesterol súper bien, todo esto, intentar buscar, porque hay mecanismos que son diferentes, que lo estamos viendo. Lo que pasa que entre que la investigación avanza, que se puedan confirmar los resultados y que se traslade a la consulta, esto lleva mucho tiempo, pero estamos trabajando en esto, estamos justamente con este tipo de investigación básica para ver si podemos encontrar una prueba, algo que también no sea realista, que se pueda hacer en consulta o en la clínica y que pueda informar sobre estos riesgos o la presencia que no se puede detectar con otros tipos de técnica. Pues yo diría estar atentos a los próximos estudios que vamos a hacer, que vamos a realizar, pero sobre todo yo lo que digo siempre es esto de la concienciar, de informar tus amigas, tus hijas, tus primas, que esto es muy importante. La patología cardiovasculares están infradiagnosticadas, las autoinmunes están conectadas. Muchas mujeres que tienen hipotiroidismo, que es un 40% de las mujeres, tienen una relación. Súper importante lo que comemos, el ejercicio, el sueño, todos los estresores sociales, esta carga mental que tenemos, intentar cuidarnos y pelear por este espacio, por tener menos estrés. Esto es algo que podemos hacer en nuestra cotidianidad. No podemos a lo mejor ver cómo avanza la investigación, pero sí podemos hacer esto.
podemos cuidarnos y exigir esto en nuestro pequeño mundo, nuestro mundo diario. También el ejercicio de fuerza en mujeres, sobre todo después de la menopausia. Esto ya tenemos muchas evidencias que benefician la salud cardiovascular y sobre todo esto. Cuando vais a la cena de Navidad, a la cena de empresa, a la cena con la familia, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? No todo ese estrés, ahí hay problemas, hablarlo y concienciar. Yo creo que ese es el primer punto Muy bien. realmente. Yo creo que las mujeres, que básicamente son las cuidadoras universales no profesionales, es en quien recae todo eso, también tienen que cuidarse, tienen el derecho y el deber de cuidarse. Yo creo que esto es algo que hay que empezar a incorporar. Muchas veces las cuidadoras miman a las personas cuidadas y se desatienden casi por ello. Entonces, creo que es muy importante reconocer y exigir, no exigir por lo menos el estilo, sino, bueno, preocuparse también de la necesidad de cuidarse a sí mismas. Es decir, quiero hacer un inciso sin culpa, sin sentir culpa, sin No, no, culpabilizarse, sí, porque muchas veces la mujer se tiene que cuidar, entonces le añadimos más carga de la que ya tiene. Pero es verdad que tenemos que ser responsables de nuestra salud y algo podemos hacer. A ver, no es toda nuestra responsabilidad porque la sociedad tiene un papel importante, pero yo creo que en nuestras pequeñas acciones sí que la podemos hacer. Bueno, como nos estamos alargando, si alguien quiere hablar con las doctoras se puede acercar ahora. Muchísimas gracias a todas por su participación y a vosotros por vuestro tiempo.